No es un torneo de visiones, señoras y señores, es un concurso de opiniones, obviamente, que tienen que ver con lo que debemos y estamos obligados a hacer en plazo inmediatísimo, en el afán de mantener la economía en los mejores equilibrios. Por eso mi empeño de apuntalar el tema en debate anterior, el tema petrolero, que es la única fortaleza que tenemos para salir adelante. Quiero saludar la presencia que nos distingue. Es una presencia muy honorífica para este medio de comunicación. En coincidencia, Abelardo Pachano Bertero y el exministro César Robalino Gonzaga. Muchísimas gracias, distinguidos caballeros y amigos, por atender esta invitación de la radio Cadena Democracia. E iré al grano. Yo dije hace un momento, ¿puede el área petrolera, el mal manejo del ámbito petrolero, y agrego, y la política, hacer tambalear la economía, economista Pachano? Gracias, Gonzalo, por esta nueva oportunidad. Sí, mal manejo de el sector petrolero, que es un sector clave, ya nos ha colocado en el año 2003 con una perspectiva de crecimiento gris. En la última información que tenemos proporcionada por el Banco Central del Ecuador, la variación del Producto Interno Bruto generado por el sector petrolero es negativa en 10%, y es el factor que tiene mayor incidencia en ese magro resultado de un crecimiento menos del 1% del segundo trimestre del año 2003. De tal forma que la respuesta a su inquietud es absolutamente positiva. Y no solo por el mal manejo petrolero, que no ofrece ningún tipo de resultado, o mejor, que sí ofrece resultados, pero resultados absolutamente contrarios a los que se programaron. Y que si no fuera por la adopción de ese precio referencial para efectos presupuestarios de $18 del barril, en este momento tendríamos un presupuesto realmente inejecutable, totalmente desbalanceado y con problemas muy graves de viabilidad. Cuando nosotros, y precisamente digo nosotros porque César, conjuntamente con tres personas adicionales, Walter Spurrier, con Pablo Lucio Paredes y el actual ministro de Economía, propusimos que en el presupuesto del año 2003 se coloque el precio del barril del petróleo en $17 y que definitivamente llegó a $18 en la decisión política. Hubieron algunos que nos decían que nosotros le vamos a sobreajustar a la economía. ¿Cuál es el resultado 8 o 9 meses después? No es que le sobreajustamos, le evitamos un colapso a la economía, manejando con prudencia una variable que es vital. Porque en términos de producción ha sido tan malo el año que, a pesar de tener precios tan altos y tan buenos para el Ecuador, la caída de producción nos ha impedido tener el fondo de estabilización petrolera en funcionamiento. De tal forma que ahí se ve lo conveniente que es adoptar medidas previsivas, ser desde este punto de vista muy conservador, cuidadoso con el manejo de los recursos públicos, porque con ello, inclusive a los sectores sociales, que son a los que más debemos atender, les estamos evitando secuelas totalmente negativas. Y desde el punto de vista de análisis político, Gonzalo, esas discusiones estériles y sin fundamento que se dan en el Ecuador sobre diversos temas, lo único que hacen es generar un ambiente poco propenso para que haya inversión pública y privada, nacional e internacional, que lo único que va a provocar en el Ecuador es generación de empleo. Porque la inversión y el empleo son dos primos hermanos que tienen que llevarse bien. Y si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y sensatos como para crear un clima favorable para la inversión, no vamos a generar empleo. Y lamentablemente la política ecuatoriana es una política que, en lugar de promover el empleo, lo distrae, lo expulsa. Ayer mis oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar algunos planteamientos de revisión a la marcha de la economía ecuatoriana de parte de Alberto Acosta y del señor diputado Carlos González. A eso me refería, que si lo toman como un concurso de visiones, qué mejor, porque es lo que más le conviene a la conciencia de los ecuatorianos. Ahora bien, señor economista César Robalino,
¿qué necesitamos hacer en el área petrolera rápidamente? Porque las modalidades que van a entrar en discusión a través de una reforma que va a tomar a su cargo el Congreso en las próximas horas, dicen los entendidos, y entre ellos los invitados telefónicos y de presencia en nuestros estudios, de que arrojarán resultados recién en el año 2005. Y los problemas están en este momento en plena vigencia. Hemos reunido ya 2 trimestres de recesión. Y 2 trimestres de recesión significan ya asuntos de preocupación, ustedes que saben de la temática económica. La interrogante paralela es si va a seguir esta recesión o habrá algún momento y vía qué milagro o qué acción política contundente reactivarse la economía. Bueno, Gonzalo, gracias por la invitación. Buenos días. Mire, el sector petrolero ha sido y es, y creo que será todavía por algunos años, el único, creo yo, que puede sacar al país de la situación macroeconómica en que está. No es que a mí me gustaría pues que la economía ecuatoriana dependa mucho más del petróleo. Eso no es bueno. No es bueno que una economía dependa tan crucialmente como la ecuatoriana de petróleo. Porque uno tiene que empezar en la agricultura, en industria, etcétera. No se ha hecho nada. Pero bueno, el punto concreto es petróleo, ¿no? Y aunque a uno no le agrade que una economía dependa tan crucialmente, pues yo veo que es lo único que puede caminar por los volúmenes de inversión que son interesantes. Y como decía Abelardo, pues inversión va con el nivel de empleo, por el volumen de ingresos que puede dar eso para el fisco y para la balanza de pago. Esas son las magnitudes envueltas, lo que hace tan importante al sector, y con lo que permitiría, pues, si se toman decisiones adecuadas, arrastrar a la economía a un escenario mucho más positivo que el que tenemos. Ahora, ¿qué cosas es lo que uno ve que se pudiera hacer? Aquí hay, yo diría, acciones de corto, de mediano y largo plazo. Hay cosas fundamentales como dar seguridad jurídica, ¿verdad? Pero las cosas concretas y operativas. La producción ha estado bajando. Yo creo que estos días la producción debe estar en 203.000 barriles aproximadamente, diarios, si mal no recuerdo. De Petroecuador. De Petroecuador. No sumando las participaciones que tiene Petroecuador, pues, en los contratos que tienen compañías privadas, ni los campos marginales. Sino fundamentalmente lo que está explotando directamente Petroecuador, creo que es 203.000 barriles. Fíjese que el año pasado, creo que esos mismos significaban, creo que algo así como, digo usted, más de 10 o 12.000 barriles más. Había una baja de producción realmente significativa, que si uno dice, si se hubiese mantenido los niveles de producción del año pasado, de Petroecuador, uno dice, a lo mejor pues el Ecuador debe haber perdido algo cerca de 300 millones de dólares para fines de balanza de pago, para ingresos fiscales, etcétera. La tasa de declinación de los campos petroleros está alrededor del 7%, si mal no recuerdo. Y si no se hace nada, la producción va a seguir descendiendo. Y nada raro sería que desciendan los 200.000 barriles diarios de estos campos de Petroecuador. Entonces uno dice, ¿cuáles acciones de corto, mediano y largo plazo? Usted tiene de que Petroecuador no tiene materiales ni equipo de superficie, como le llaman. Y ahí, por ejemplo, usted tiene tuberías, por ejemplo. Porque Petroecuador pudiera hacer ciertas acciones sin necesidad de inversiones extranjeras, que ese es un asunto que hay que hacerlo y que va a dar resultado en los plazos que le han dicho a usted. Tan solo para, diga usted, detectar un X número de abrir unos, qué sé yo, pues póngale 30, 40 pozos, ¿verdad? Hacer lo que los técnicos llaman rehabilitación o recondicionamiento de pozos. Y usted pudiera tan solo con esto, que significa poco dinero, digamos, neutralizar la baja de producción por la tasa de declinación. Y usted pudiera de aquí hasta fin de año aproximadamente trepar la producción alrededor de unos 10.000 barriles diarios, aproximadamente. No solamente a través de este recondicionamiento, sino que ahí hay una perforación, que hay un campo que le llaman Atacapi, si mal no recuerdo. Entonces usted dice, bueno, independientemente de que Petroecuador es una anarquía internamente, es un desorden esa organización, yo lo que digo es, todavía hay técnicos en Petroecuador que pudieran armar un pequeño proyecto de cortísimo plazo que permita trepar la producción para neutralizar por lo menos el 7% de declinación de los campos.
Si es que no se hace esto en el cortísimo plazo ya, y el gobierno mismo debería estar interesado en meterse a Petroecuador y ver pues el asunto de producción, las acciones concretas, lo que se le puede decir a la gente que trabaja en producción, bueno, te voy a apoyar aquí, 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 para que me hagas esta cosa concreta. Si no se hace eso, ¿se bajaría de las 2 centenas? Digamos, De miles de barriles diarios. Bueno, lo que los técnicos estiman es que se bajaría a 200.000 tan solo aplicándole la tasa de declinación, que es alrededor del 7%, si mal no recuerdo, sin hacer nada. Decir que el camino que se ha trazado, deliberado o no deliberadamente, ¿verdad? Sí, continúa, pues se derrumba más la producción. Y ese derrumbe la producción, ya lo sabemos, ya todo el mundo, esto no es genialidad, sino que todo el mundo sabe que habrá menos ingresos de balance de pago, menos ingresos para el fisco, y claro, si no se tiene cuidado, pues mañana usted tiene pues un ministro de Finanzas que tendrá que sencillamente, rápidamente tomar decisiones. ¿Para qué? Para ajustar el gasto, pues, si tiene menos ingresos. No hay más remedio, ¿verdad? Y esto implicará pues un ajuste que por lo general se da a los sectores sociales, no porque nadie quiere, sino porque así se produce, pues, ¿no? Entonces digo, aquí tiene una acción inmediata. Una acción inmediata, no le puedo decir en este momento porque no tengo la cifra, pero creo que no significará pues mucho dinero para hacer esta cosa muy específica. Pero claro, simultáneamente hay que practicar políticas de mediano y largo plazo. Yo lo que estoy pensando es que en 24 meses por lo menos el Ecuador debe producir en los campos de Petroecuador unos 100.000 barriles diarios más. Pero para 100.000 barriles diarios más, eso implicará por lo menos 500 o 600 millones de dólares. De inversión. Claro, de inversión. Y eso implica que sencillamente hay que ir a la inversión extranjera. Hay que decirle al mundo de los negocios internacionales, oiga, venga, este es Ecuador, estas son las posibilidades, definir exactamente lo que se quiere, con el tipo de contrato que mejor se adecue para esos propósitos, y por supuesto, lo que hay que dar es la seguridad, pues no, oiga, créame que si uno no tiene seguridad jurídica en este país, oiga, nadie va a venir, pues, ¿no? ¿Quién va a venir, pues, no? ¿Quién va a venir? Por el tema de la emergencia, para ir combinando, porque esto me parece que es lo más importante, la construcción de una premisa contractual, de una modalidad o de un modelo nuevo, asequible, interesante, pero no tampoco empujado por las circunstancias, la necesidad y las urgencias de la economía ecuatoriana. No podemos tampoco en el Congreso entregarnos a, unos dirán, la voracidad de las empresas transnacionales, otros dirán a que los inversionistas nos vean como una fotografía mucho más factible y vengan en función de desarrollar los campos petroleros, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta esos riesgos del apuro, de la necesidad, que obviamente han de estar midiéndolo estos sectores. ¿Cómo debería el Congreso pronunciarse? Parece que en la agenda parlamentaria desde hoy se van a tratar las reformas a la ley de hidrocarburos, en donde se ubican estos temas. ¿Qué aconsejan ustedes como visionarios economistas, Abelardo Pachano Bertero? Dar paso a la propuesta que está ahí en el Congreso, que es... Pero no han definido modalidades. Porque no creo que tienen que definir modalidades, porque yo creo que la ley actual ya tiene suficientes opciones y alternativas. Lo que la reforma está buscando es incorporar una realidad de campos en explotación para que puedan ser licitados internacionalmente bajo una de las modalidades que escoge el gobierno como la más adecuada. Porque en la legislación actual, los sistemas de contratación, o mejor, los sistemas de licitación de los campos petroleros no determinan, en la parte ya estrictamente legal, ningún tipo de esquema para el caso que estamos viviendo, de campos ya explotados, que se conocen las reservas y sobre los cuales el Estado ecuatoriano tiene un derecho, pero no tiene los recursos para poder continuar explotándolos con la eficiencia y la rigurosidad tecnológica que se requiere. Entonces, esa reforma, que es una reforma pequeñita en términos de extensión de la ley, pero que es fundamental, le va a dar la seguridad jurídica que César está mencionando. Seguridad jurídica que enmarca esta nueva situación y que permitiría que Petroecuador o que el Estado ecuatoriano pueda invitar a empresas internacionales a que
tomen la operación y la explotación de los distintos campos que tiene en este momento bajo su administración Petroecuador y que no los puede atender. Ahora, dentro de la normativa que esté en discusión, hay varias cláusulas que son fundamentales. La cláusula de participación estatal mínima, la cláusula de no entregar a una sola empresa todos los campos que están en explotación por parte de Petroecuador, Muy bueno, para evitar que haya realmente una concentración de poder económico que generaría presiones indebidas en la marcha de la política económica ecuatoriana, con lo cual quiere decir que si Sacha se le asigna a la empresa A, Sushufindi se le asigna a la empresa B, el AUCA a la CEO, a la DEO y etcétera, porque ahí hay 5 campos fundamentales. Entonces, hay 4 o 5 cosas vitales en esa reforma que está planteada en el Congreso. Una de ellas, la línea base, por ejemplo. Claro, que usted ya estaba discutiendo aquí, Sí, estuvo sí, Ramiro sí. Gordillo, con quien usted intercambiaba puntos de vista, Gonzalo. Y la verdad es que sobre el tema de la línea base hay poco que discutir. Eso hay que Porque respetar. lo de la línea base, y todo el mundo sabe que hay que respetar. Es una línea base que tiene un proceso declinante, precisamente por lo que César decía. Cada año los campos declinan Se un deterioran. 7%, se deterioran. Y esa es la participación fija histórica que recibiría el Estado. Tanto para el uno como para el otro. No, ¿no? sobre la línea base solo del Estado, Ah, sí, claro. pero por encima de la línea base es en donde se determina la participación Ok. mínima del Estado. Ahí la discusión que viene es, ¿conviene o no poner en la ley una participación mínima fija? Porque la realidad económica de cada uno de los campos es distinta y podría ser que cometemos el error de poner una participación excesivamente alta que no atraiga al inversionista extranjero. Sin embargo, creo que es un tema Ya. que se lo ha debatido. Pero usted nota que es partidario de una concesión plural Claro, no, de todos claro. los campos. Ah, por supuesto. ¿Por qué eso nos conviene? Porque eso pone al Estado ecuatoriano frente a varios operadores, a varias empresas internacionales trabajando dentro de los campos propios de Petroecuador, con lo cual el nivel de negociabilidad y la posición del Estado ecuatoriano es mucho más sólida que si el operador fuera uno solo. O mejor, si el concesionario fuera una sola empresa. Ya. Son campos demasiado ricos como para entregarle a una sola entidad. Y además, yo sí creo que si vamos a hacer las cosas con la serenidad y con la transparencia con la que hay que hacer, tenemos que actuar con cierta celeridad. Ya. Hemos perdido 9 meses, Gonzalo. ¿Qué hemos hecho en estos 9 meses de política petrolera en producción? ¿Alguien nos puede decir a nosotros qué hemos hecho? No hemos hecho. Los resultados por lo menos demuestran que no hemos hecho nada. Rematemos este tema del petróleo con algunas otras observaciones de su parte. Sí, fíjese. Complementaciones más bien. Claro, sí, fíjese. ¿Qué le parece la opinión de No, me parece del bien porque economista? usted sabe que no se puede, pues, permitir, por decirlo, pues, Monopolio. monopolios en el área petrolera estatal. Imagínense lo que sería que los 5 campos más importantes del Ecuador vayan a una sola empresa. No es La prudente, OCP, pues. por ejemplo. Por prudencia no es conveniente, ¿no? OCP es otro problema, pues. Pero son las hermanas. Pero fíjese, ahí hay un problema que hay que tener presente, ¿no? Hay que tener presente ya como política hacia el futuro, Ya. en el momento que el gobierno tome decisiones, si conviene o no los 5 campos, o si conviene seleccionar los 2 más importantes. Ya. Y estoy ¿Y los pensando 3 en términos de se Petroecuador quedarían? como organización. Y los 3 se quedarían con Y los 3, Petroecuador. exacto, ¿no? Ahora, por supuesto, esa es una decisión de política que tiene que tomar el Claro. gobierno. ¿Y el ITT? Yo entiendo, fíjese Gonzalo, que hoy el Congreso está en la agenda, y creo que todos los martes está en la agenda por un mes, esta nueva modalidad contractual que son de la gestión compartida. Esa es buena. Este es un nuevo tipo de contrato, por decirlo así, que se agregaría a lo que ya existe, porque ya existe como 5 tipos de contratos, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Pero fíjese que independientemente de los tipos de contrato, si usted va a lo que se llama las rondas petroleras, la última que hubo exitosa fue el año 95, si mal no recuerdo, es porque cito Durán Ballén. De ahí las cosas no han caminado, aún este gobierno ensayó una ronda, y la cosa no caminó por una serie de razones. Y ahí también pues hay que en línea paralela abrir el frente para exploración, porque el punto es que en este país no se ha agregado genuinamente más reservas. Lo que ha habido reservas es de los campos en producción porque ha habido
diga usted, por una nueva interpretación de los datos a través de los modelos matemáticos que hacen, interpretación sísmica que le llaman. Por ahí pues encontraron una serie de cosas que les permitió subir la estimación de reservas. Pero propiamente de unos campos diferentes, a través de exploración, etcétera, no ha habido pues en los últimos 10 y pico de años. El Ecuador ha fallado en eso, entonces también en forma simultánea hay que abrir, y para eso las rondas petroleras son necesarias, y ojalá pues, entiendo que alguien del gobierno ha anunciado que eso también se avecina, y ojalá, pero como Abelardo dice, hemos perdido 9 meses en el país porque no ha habido realmente política petrolera, o si es que política petrolera ha faltado conocimiento de parte de este gobierno y sus actores petroleros. Ha faltado conocimiento sí. Y eso hay que decirlo. Sí, en forma muy respetuosa. Ahora se habla de que viene un especialmente contratado a la coyuntura, viene un señor de nombre Giovanni Rosanía, exdirector de hidrocarburos en la administración presidencial del ingeniero León Febres Cordero. ¿Usted lo conoce? ¿Con qué partitura vendría, señor economista Robalino, don Giovanni Rosanía? No lo conozco personalmente, pero entiendo que alguna vez hace muchísimos años, entiendo que fue funcionario público, pero no lo conozco. Sí, son muchos años. Recuerdo. Pero fíjese, pero el punto importante, hay varios puntos importantes en petróleo, ¿no? Neutralizar el deterioro, hay que detenerlo. Y solamente se puede tener a través de cosas concretas. Pero simultáneamente hay que ir hacia lo grande, pensando y programando 100.000 barriles más de petróleo. Esa es una tarea que solamente se puede hacer con inversión extranjera, ¿sí? Pero aparte de eso también, Gonzalo, hay lo siguiente. Pero perdona, mi pregunta era por el lado de líder. ¿Usted cree que se necesita otro tipo de liderazgo para yo personalmente optimizar esto? Yo personalmente creo que sí, fíjese. Petroecuador, este momento, es un desorden interno. Es un desorden total. Eso no se puede llamar empresa porque ahí está la empresa. Y se están dando un concurso de vendetas ahí dentro. Ahí hay problemas graves, hay tensiones graves internas, el Consejo de Administración no funciona, ahí no toman decisiones, hay requisiciones que tienen meses de meses por una serie de... Querían comprar 2 taladros de una edad de 50 años y cosas por el estilo. Entonces, cuando usted tiene una organización que no toma decisiones, o sea, esa organización hay que modificarla. Pero claro, uno no puede decir, primero voy a modificar la estructura orgánicamente hablando de Petroecuador y voy a dejar pues el resto, ¿no? Oiga, perdóneme, eso no se puede. Yo creo que hay que hacer cosas simultáneas y sí se puede. Pero claro, lo que se necesita es un equipo competente, Y eso es lo que lamentablemente, yo no voy a decir que el 100% de Petroecuador es así, pero internamente lo que está pasando, créanme, yo no veo posibilidades. No obstante que yo veo que hay cierta gente, por ejemplo en producción, hay cierta gente que creo que es capaz, que si usted le entrega una tarea específica, sencillamente esa gente que todavía queda, puede llevar a cabo determinadas cosas de cortísimo plazo. Y claro, simultáneamente abrir. Yo creo que hay que moverse en líneas paralelas. Pero vea, perdone, ¿y el equipo competente está exclusivamente en el Partido Social Cristiano o hay otros cuadros administrativos que el señor presidente debería convocarlos? Vea, yo digo, no se puede politizar. Hay organismos técnicos que no se pueden politizar en este país. Pues Petroecuador no se puede politizar. Es como la superintendencia de banco, pues no se puede politizar, pues. Es como la superintendencia de compañía, tampoco se puede politizar, pues, ni la Corporación Financiera Nacional, para decirle algo de eso. No se puede, pues, porque usted donde politiza estos organismos, donde se juega cosas importantes del país, sencillamente lo que hace es deteriorar la situación y vamos a seguir cada vez peor. Y las posibilidades que le da petróleo no las vamos a aprovechar. Entonces mañana la pregunta será, ¿a quién le echamos la culpa de esto? Claro. En este país que nadie quiere ser responsable de nada, de nada. Hoy tenemos 9 meses de este gobierno y por supuesto este gobierno no es responsable del deterioro del sector petrolero. Esto viene de la época de Gustavo Noboa Bejarano, lamentablemente, que había un ministro de Estado que no lo dejaban entrar en Petroecuador, ¿verdad? Ser ministro de petróleo para no hacer política petrolera, oiga. Pero eso fue así. Estoy haciendo pero cuentas, no obstante eso, meses, ¿no? Son 9 meses de este gobierno que no ha hecho nada para impedir el deterioro. Y el deterioro no solamente es producción pues de petróleo, el deterioro es en la refinación, pues Gonzalo. Este año
lo que el Central califica como importaciones de combustibles y lubricantes, tal como van las cosas, Gonzalo, será 600 millones de dólares de importación. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron 230 millones. Se cayó un ¿Y a qué se 25% debe? de refinación. Claro, ¿no? por la reducción del volumen de producción de derivados en la refinería de Esmeralda fundamentalmente. ¿Y eso por qué? Porque ese es otro desorden, pues. Entonces hay unas ineficiencias espantosas en todo el sector petrolero. Que en deben todo el cesar, sector. que deben cesar. Deben cesar, créame. Pero el gobierno actual, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, no es responsable de una serie de cosas, pero en 9 meses usted ya no le puede echar la culpa al que se fue. Usted le echa la culpa en los primeros 3 meses. 9 meses, no, ya es su responsabilidad, por más que sea verdad que recibió una situación deteriorada. Perdón, economista, solamente para terminar ya esto del petróleo, porque tengo otras preguntitas económicas, Sí. pero terminemos esto. ¿Cuál cree usted que es el perfil de los líderes petroleros que requerimos en esta coyuntura? Vea, en mi juicio, preparación, competencia, experiencia, honorabilidad Honorabilidad. y el cuarto. lealtad, por supuesto, a las líneas de política en la agenda de un gobierno. Pues, ¿no? Usted no puede poner de presidente de Petroecuador a alguien que esté de desacuerdo con el presidente de la República, pues, por supuesto que no se puede. Esas son las cosas, no solamente del presidente de Petroecuador, Correcto. sino de la gente que hay abajo del presidente. Y otra parte, el ministro tiene que ser el ministro de la política petrolera. No puede el ministro de Estado en esa área estar haciendo el business de todos los días en Petroecuador. Pues, eso no es función, esa es función del presidente ejecutivo. Ya. El ministro está para las grandes cosas, pues, ¿no? Ya. No para estar día a día atendiendo el asunto de Petroecuador. Así no funciona. Es como si el presidente de una compañía del directorio quisiera meterse en el negocio del gerente general, que es el negocio de todos los días, 24 horas al día. Así se confunden los papeles. Entonces de repente hay problemas graves. Lo que hay que poner es gente capaz dentro de ese cuadro y reordenar, reestructurar totalmente Petroecuador. Créame, hay que reordenarla, reestructurar. Y eso implica, pues, un cambio legal, porque hay un cambio legal. Pero no por el cambio legal usted va a dejar de hacer las otras cosas. Vuelvo a repetir, para mí lo que hay que hacer es varias cosas. Simultáneamente en líneas paralelas. Y eso sí es posible, pues, ¿no? Con gente capaz y experimentada, sí es posible. Economista Abelardo Pachano, vamos a lo que nos debe ocupar también. Cualquier ejercicio de reestructuración de las formas, de los procedimientos como hemos venido actuando negligentemente, ineficientemente, torpemente en el área petrolera, los resultados tendremos que verlos en grueso por el 2005 o el 2006, es decir, casi ya a finales del ejercicio presidencial del señor presidente Gutiérrez. Pero ahorita, este instante, pasándole revista a la economía, las cosas son igualmente urgentes, por no decir emergentes. Yo le aludía hace un momento. En teoría, 2 trimestres seguidos, ininterrumpidos, de recesión, ahí sí es una recesión conceptualmente aceptada en cualquier parte del orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la recesión? Y si hay maneras, no a la expectativa de los ejercicios de renovación petrolera, sino de otras mini fortalezas o medias fortalezas que tenemos en la economía, o una política fiscal menos agresiva, menos fundamentalista, destinada exclusivamente a pago de obligaciones internacionales e internas, ahorros y ahorros exclusivamente para ese objetivo. Esta es la parte que a mí me molesta, me resiente, porque estamos abandonando la economía productiva desde hace algún tiempo, y aquí hay algunos datos exuberantes para demostrar a cualquier personaje de que eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y ahí es cuando le echamos rápidamente la culpa al sistema de la dolarización, que no tenemos competitividad, etcétera, etcétera. Es una angustia la que vive el sector empresarial, con algunas excepciones. Y ayer discutimos largamente la función de los bancos, y por grata coincidencia, ustedes son ejecutivos bancarios a la par. Y eso es muy bueno en beneficio de la cabal orientación de nuestros amables oyentes. Se les acusa a los bancos de que no tienen un espíritu de contribución a activar la economía productiva.
Yo he dado algunos datos que ya se manifestaron aquí. Tengo que explicarle a la ciudadanía el hecho de que los banqueros dicen que han prestado dinero para esos rubros, pero desde el lado corporativo. Y lo que está esperando es la producción media y popular, está esperando otro tipo de gestos de parte de la banca ecuatoriana. Con todo y esto, les planteo el siguiente tema: recesión y activación. A ver, Gonzalo, tenemos un montón de temas de su exposición. Primero, que ha declinado la actividad económica en el último trimestre, que tenemos información, que es del segundo trimestre, eso es evidente. Y quiero corregir mi expresión en la intervención anterior cuando dije que en el segundo trimestre había crecido la economía en menos de un punto. No, decreció en el punto 48, es decir, tuvo una caída de medio punto porcentual. Pero en el primer trimestre del año 2003, la economía creció en el 2.7% en términos anuales. De tal forma que esperemos para ver qué resulta en el tercer trimestre que concluyó el 30 de septiembre, para tener una apreciación de, yo diría, mucho más certera de la fenomenología que está ocurriendo. Parecería ser, y eso es simplemente una percepción que tengo por la forma como se han... El tercer trimestre del 2003 la situación fue mucho mejor que en el segundo. Hay algún tipo de reanimación económica, de mejora, pero no sé de qué magnitud eso porque no tengo acceso a información del Banco Central del Ecuador y creo que el Banco Central todavía no tiene incluso los datos para podernos proporcionar a nosotros. Entonces, hablar de recesión en este momento en el Ecuador me parece que es irse demasiado al extremo en la formulación de la calificación por la que está atravesando la economía ecuatoriana. Hay una declinación que merece análisis. Ahora, ¿en qué sectores se ve la declinación? ¿O en dónde se ven que están incubándose los problemas más serios? Primero, petróleo, acabamos de conversar. En términos anuales, el petróleo ha caído el 10%. Tiene una reducción del 10%. Y no es que uno está solo concentrando la opinión ahí, pero los resultados demuestran que cada día producimos menos barriles de petróleo, cada día procesamos o industrializamos menos barriles de petróleo, necesitamos importar más. En general, el cuadro petrolero es un cuadro gris oscuro, para no decirle negro. Es un cuadro gris oscuro, y a eso hay que irle quitando esas tonalidades oscuras para que vaya mejorando la perspectiva ecuatoriana. Hay gran cantidad de recursos. Solo los 100.000 barriles que ya producía, los 100.000 barriles adicionales que ya producía Petroecuador, porque Petroecuador llegó a producir 300.000 barriles al día, significan $700 millones anuales para el Ecuador. Es lo que hemos 700 millones de dólares anuales. ¿Qué haríamos con 700 millones de dólares? Nos podemos sentar aquí entre los tres a conversar a qué programas sociales atendemos. 700 millones de dólares, más de lo que damos a educación y salud juntos. Y que hoy día estamos rogando por 2 o 3 millones de dólares que por favor no recorten a esos sectores. Aquí hay 700 millones, solo en producción. En industrialización hay unos 400 millones de dólares. 1.100. Vamos al sector eléctrico, vamos al sector de telecomunicaciones y ahí vamos encontrando un montón de dinero. ¿Para qué? Para construir un Estado mucho más eficiente. Pero me quedo en el sector petrolero. ¿Qué otro sector tiene caída en términos anuales? El agrícola. El agrícola tiene una caída en términos anuales de aproximadamente el 2%. Eso es lo que cae. ¿Y qué explica en el sector agrícola? El sector pesquero. En el sector pesquero el camarón es uno de los hechos absolutamente evidentes que está afectando ahí. ¿Qué ha pasado con la industria? A la que tanto se dice que está mal. De la que tanto se dice que está quebrando y todo. La industria ha crecido en términos anuales, calculados al segundo trimestre de este año, en el 4%. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es un reacomodo de las actividades industriales. Yo tengo conocimiento, Gonzalo, A pesar de que ha caído la inversión en el Ecuador, que es el otro fenómeno que explica el por qué estamos en esta etapa de declinación. La inversión venía creciendo en términos anuales alrededor del 15%. 15% anual venía creciendo en el año 2001-2002. En el año 2003 la inversión crece en el 5%. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que se produce una caída brusca?
se produce una caída brusca por varias cosas, pero entre otras, porque no se le da continuidad a los proyectos en áreas estratégicas como en el petrolero. Pues claro, se acaba la construcción del OCP y no continúan otros proyectos de carácter nacional macroeconómico importantes. ¡Bum! Se asienta la economía, y eso era absolutamente evidente. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque no le dimos continuidad. Son 9 meses que estamos hablando de este gobierno que no le dio continuidad a la política petrolera, porque seguimos discutiendo y no estamos resolviendo los temas. Hay varios puntos de fricción con las compañías petroleras. Y eso hay que resolverlos. Si es que es en favor del Estado, y ojalá lo sea, en buena hora, pero resolvamos. Lo peor es no tomar acción sobre casos que están pendientes en las relaciones que hay con los distintos actores económicos. Pero vamos a la industria. Yo conozco de empresas de extranjeros que están comprando empresas ecuatorianas de industrialización. Están trayendo a caros capitales. ¿Será porque están locos? ¿Será porque ven que el Ecuador no tiene futuro? ¿O estarán viendo que hay oportunidades? Yo veo empresas ecuatorianas que están comprando marcas internacionales de industrialización. No estoy hablando de comercio, estoy hablando de industria. Y estoy hablando de industria alimenticia. No es que se ven licencias internacionales. Sí, claro, y están trayendo. Y uno dice, bueno, ¿qué están haciendo estos señores? Si es que es tan malo el panorama, ¿por qué están haciendo? Lo que pasa, Gonzalo, es que hay una buena parte del sector empresarial ecuatoriano que está dedicado a reordenar sus empresas. Todos tenemos que ser más eficientes. Empiezo por los bancos. Tenemos que ser más eficientes. Y en el comunicado público que firmamos César, Pablo, Walter Spurrier y yo, decimos, entre otras cosas, que los bancos tienen que continuar mejorando su nivel de eficiencia, pero todos tenemos que mejorar. Aquí en el Ecuador nadie puede venir, levantar la mano y decir, yo soy el más eficiente y puedo competir internacionalmente porque llegué al óptimo. No, esta es una economía que tiene un montón de ineficiencias y hay que trabajarlas ahí. Pero es gratísimo ver empresarios arremangados en donde dicen, oye, si yo sigo con mi línea de producción y con mi forma de conducir el negocio de esta manera, yo me acabo. Estoy liquidado. Pero ¿qué tal si me asocio con otros y vamos a encontrar economías de escala si empezamos a agruparnos y a sacar otro tipo de productos? Y reestructuramos. Yo veo los ejercicios que están haciendo. Son ejercicios complejos, son ejercicios que toman tiempo, pero que van a dar resultados. Yeah. Es como en el caso del petróleo, que el resultado va a ser en el año 2005 para recuperar los 100.000 barriles, sí, Gonzalo. Pero si usted empieza otra vez a invertir en el sector petrolero, el impacto empieza hoy. Claro. El impacto empieza hoy. El ITT que usted hablaba en un momento determinado, hay que preguntar, el ITT hay que licitarlo internacionalmente. Pero no podemos licitarlo para que vengan empresas de cuarta categoría. Ese vale para gestión compartida. Sí, pero hay que licitarlo. Hay que buscar una Exxon. Hay que buscar empresas de élite mundial. Y los procesos tienen que ser transparentes. Los procesos tienen que ser limpiecitos. Para que sean empresas... Y las metodologías únicas. No puede usted mezclar metodologías, Gonzalo. Usted no puede decir, yo le doy la opción para que alguien venga y me haga una propuesta y someto al Swiss Challenge. A los chinos. No, y simultáneamente digo, también puede haber un contrato de asociación. Bueno, y también uno de gestión compartida. Entonces, no puede ¿Qué pasa? ser, pues. Tiene que escoger un modelo para poder comparar las cosas. Inclusive para que sea mucho más fácil llamemos así, la explicación al país de las bondades del proceso y de las razones de la adjudicación. Entonces, uno tiene que tomar una sola línea de acción. Por eso yo le decía, en el Congreso la reforma es pequeñita en términos de extensión, Bien, pero profunda en términos conceptuales. Es que lo que pasa es que a los inversionistas del sector les interesa una u otra modalidad, y es que allí se motivan a invertir. Vea, lo que interesa a cualquier inversionista en cualquier sector, que las reglas estén claras, Y que la base jurídica sea absolutamente sólida, yeah, y de que la rentabilidad sea adecuada. Se acabó. Hoy día en petróleos inclusive hay países que le formulan a usted y le dicen, vea, aquí tengo este campo. yeah, ¿Cuánto me da a mí como gobierno? Pase lo que pase. Produzca usted un barril o produzca usted 100 millones de barriles, ¿cuánto me da? Usted me da el 40% y todo, ok. Problemas de costos son suyos, problemas de eficiencia son suyos, problemas de exportación son suyos. A mí me da el 40, el 45, el 35% de todo lo que produce. Todo. está bien. Y se acabó el asunto. Entonces yo no tengo líos ni de fiscalización, ni de análisis, nada, sino le llaman inclusive la participación del Estado. Terminemos el otro sector bien. industrial.
¿Por qué entonces el colapso de tanta fábrica, la movilización de Quito, de Guayaquil a Lima, al norte peruano, nombres, a Colombia? Nombres. Yo, por ejemplo, la semana anterior, yo no pude asistir, lamentablemente, por razones de tener otras obligaciones. Confiteca, ¿quién han dicho que se ha ido fuera del Ecuador? Un gran acto en el Ecuador, está produciendo aquí. Recién presentado. Está produciendo aquí. Presidente ejecutivo. Y nos decían que estaban en Colombia y en Perú. Lo que pasa es que tenemos empresas que han sido pioneras en la búsqueda de mercados internacionales, y una de esas es Confiteca. Entonces, obviamente tiene que tener infraestructura en Colombia, en Perú, en Venezuela. Le pregunto de otra manera, entonces, ¿quiénes se han colapsado industrialmente? Yo no sé, ¿quiénes se hayan colapsado industrialmente? Aquí lloran siempre. No, pero ¿quiénes lloran? Yo lo que, por ejemplo, y ahí voy a la situación bancaria. Uh-huh. La banca Gonzalo también ha atravesado por un proceso de reingeniería interna profundísimo. Después de todo lo que ha pasado en el Ecuador. Usted no le puede pedir a la banca que hoy día le preste a una empresa que viene a los micrófonos y dice: estoy quebrado. Si viene un empresario acá y dice: Gonzalo, estoy quebrado, pero présteme al 4% de interés y sin garantías, ¿usted le prestaría? Pero está yéndose a extremos. No, pero perdóneme, es que yo le estoy poniendo el ejemplo, la nueva concepción de riesgos bajo la normativa de Basilea implica que uno tiene que cuidar más que antes la capacidad de pago de las actividades económicas para poder asegurar a los depositantes de que los bancos tienen activos realmente de primera. Entonces, si alguien está diciendo que no es viable, obviamente él mismo se está descalificando como sujeto de crédito. Él mismo se está descalificando. Pero no son todos, ¿verdad? No, por supuesto. Si no, no habría 4.500 millones de dólares en cartera en la banca. Es que hay módulos productivos que se quejan de que no hay crédito. O si ustedes quieren prestarles dinero, pero con costos incluso financieros, aparte de la tasa de interés altísima. Depende del riesgo de cada uno. Depende del riesgo de cada uno. ¿Por qué han inventado esto de que de acuerdo al riesgo porque vale está determinado, el dinero? Porque eso está determinado en la normativa de Basilea con absoluta claridad. Entonces es una normatividad internacional que me parece de toda lógica, pero un tanto injusta, ¿no? ¿Pero por qué injusta? Si usted le presta a una empresa que tiene una estructura de patrimonio sólida, que tiene resultados de rentabilidad adecuados, que paga impuestos, es decir, que tiene balances confiables. Que ha pagado adecuadamente sus obligaciones y las ha tenido. Y que tiene una historia de crecimiento sostenido. Usted no le puede comparar con otra empresa que tiene un patrimonio chiquito, que no tiene utilidades, que no paga impuestos y que tiene una historia bastante complicada de pagos. No le puede decir el riesgo de la primera es igual al riesgo de la segunda. Entonces, usted está obligado, incluso la normativa que esté en vigencia, cualquier crédito que usted conceda tiene que provisionar, es decir, tiene que poner como pérdida potencial el 1%. De entrada el 1%. Y si alguien se demora en pagarle a usted, en términos de banca de consumo, de personas, se demora 5 días, usted tiene que poner como pérdida 5%. 5%, no 1, 5. Entonces, cuando a uno le dicen, oye, ¿y qué pasa con las tasas de interés? Oye, las tasas de interés están funcionando en el Ecuador de acuerdo a la rigurosidad de la nueva normativa de riesgos que existe en el país. Y la banca, perdóneme Gonzalo, ¿cuál es el negocio de la banca? El negocio de la banca es prestar, pero prestar bien. Para que el día de mañana no le digan... Prestar bien y caro. No caro, no caro. ¿Cuánto ha ganado la banca este año? Hasta donde tenemos información, 70 millones. Todo el resto de sectores, se decía ayer, están deprimidos, están atravesando por una recesión económica muy grave y los únicos que han ganado son los bancos. ¿Cómo se explica eso? Le decían al periodista ayer mis invitados. Si el resto de actividades no gana, si el resto de actividades no ganaría, no tendría con qué pagar. Es que es obvio, no tendría con qué pagar. Ya se hubieran colapsado. Y seamos un poco más coherentes de lo que nosotros afirmamos. ¿Usted cree que los empresarios ecuatorianos que han invertido o han
o se han endeudado en el exterior en más de 5.000 millones de dólares, diario El Comercio el día de ayer. Sí. Que se han endeudado en más de 5.000 millones. Internamente. Lo han hecho externamente, sin la banca ecuatoriana. Sin la banca ecuatoriana. Aquí está, el diario El Comercio del día de ayer. Las empresas prefieren el crédito externo, dice, sí. ¿no es cierto? 5.189 millones de dólares. Así es. ¿Usted cree que los empresarios ecuatorianos se han endeudado en el exterior sin tener una perspectiva de rentabilidad adecuada? Es decir, lo han hecho aún sabiendo que van a perder el dinero porque están en malas condiciones. Esta noticia del diario El Comercio de ayer es una noticia estupenda, no es una noticia mala. Es una noticia estupenda. Esto demuestra que la integración del sistema financiero a los mercados internacionales es una realidad. Pero agigantamos la deuda externa, pues. ¿Cómo va a ser? Pero es el sector estupendo privado, pues. Pero si eso es del sector Pero privado. ¿quiénes les quebraron a ustedes? Si Pero ahora no los interviene que la se banca. endeudaron por allá y por acá. Pero ahora no interviene la banca.